Buenos días, alumnos. Soy la profesora Linda Castillo. Hoy día vamos a ver un cuadro conceptual que he querido sintetizar los temitas que vamos viendo. ¿Ya? Vamos viendo parte por parte. Vamos viendo a partir de lo que es la literatura. Ustedes saben cuáles fueron los inicios de la literatura. Se inició verbalmente, ¿verdad? De generación en generación. Y fue a través de una curiosidad que sintieron los señores que se les llamó más adelante los escribas, que plasmaron estos textos, estos relatos, estas narraciones, plasmaron a través de la escritura. Entonces podríamos decir por definición que la literatura es un arte que se expresa mediante el uso del lenguaje oral y escrito. Y aquí nacen dos tipos de texto, que va dando inicio a dos tipos de texto. El texto literario, que ya sabemos que es el que usa los autores o los escritores para que hacen uso de este lenguaje para embellecer la expresión. Recordemos aquí que el lenguaje literario es un lenguaje connotativo. ¿Qué significa connotativo? Que hace uso de las expresiones, podríamos decir, que hacen uso de un lenguaje métrico, donde ya tenemos verso, métrica, ¿verdad? Rima. Ese es un lenguaje literario. Aquí dentro de este lenguaje literario tenemos lo que son las obras literarias, esas creaciones estéticas, ¿ya? Que podemos verbalizarlas y demuestran belleza. Pero también, ¿qué es un texto literario? El texto literario también se diferencia de que ya no utiliza un lenguaje connotativo, sino un lenguaje denotativo, ¿ya? Es decir, que te presenta los hechos tal como son, ¿ya? Con toda claridad, con un lenguaje sencillo. Aquí tenemos dentro de también este lenguaje los documentos científicos, las columnas de los periódicos, ¿ya? Y muchos documentos administrativos. Entonces, cuando surge la literatura, tenemos que surge como un texto, los textos literarios, recordemos que son mayormente las obras literarias, y los textos no literarios, que son los que utilizan el lenguaje denotativo, son las narraciones que se toman de la realidad, ¿ya? En cambio, el lenguaje literario no, es un lenguaje connotativo que embellece. Muy bien. Entonces, luego pasamos a lo que son sus exposiciones, chicos. El uso de mayúsculas. ¿Cuándo utilizamos una mayúscula? Sabemos que cuando utilizamos una mayúscula se da cuando hablamos de nombres propios, ¿verdad? Siempre que vamos a hablar sobre un nombre propio, un sustantivo, un sustantivo del nombre de un país, por decir, cuando queremos hablar de alguna divinidad, alguna constelación, alguna disciplina científica como el anime, varias disciplinas científicas que tenemos. Si siempre que hablemos de un sustantivo propio, vamos a utilizar las mayúsculas, ¿ya? Entonces, luego, como un segundo punto, vamos a ver lo que es el punto, ¿cierto? ¿Cuándo debemos utilizar los puntos? Tenemos el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Recuerden que cuando vemos lo que son puntos, por ejemplo, cuando utilizamos un punto y seguido dentro de una misma oración, queremos ponemos ese punto para hacer una pausa, ¿ya? Y empezamos con mayúscula para hablar
o reforzar lo que estaba atrás. ¿Ya? O sea, tenemos una misma hilaridad, una misma secuencia, podríamos decir, sobre ese texto o ese párrafo que estábamos hablando, y queremos hacer una pausa, ponemos un punto seguido, colocamos una mayúscula y seguimos la secuencia de esa idea. Cuando utilizamos un punto aparte, cuando ya queremos terminar esa idea, terminamos, ponemos un punto y bajamos, empezamos con mayúscula para de repente ya ver esa idea, pero ya verla desde otro foco, ya queremos empezar a hablar de otra situación, ¿verdad? Ya queremos cortar esa secuencia para empezar una nueva. Entonces colocamos una mayúscula y empezamos ese nuevo párrafo, ¿ya? Esa nueva idea que vamos desglosando de nuestro título. Cuando colocamos un punto final, ya les había dicho, ya terminamos de nuestro párrafo y damos pase a ese punto final, señalando pues que ya terminamos el texto. ¿Cuándo no debemos utilizar este punto final? ¿Cuándo no lo debemos utilizar? Por ejemplo, cuando tenemos los eslogans, no sé si ustedes habrán escuchado los eslogans. Por ejemplo, Movistar, no sé, el Movistar, ¿cuál es el eslogan de Movistar? Cerca de ti, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, vamos a centrarnos en ese eslogan, cerca de ti. Ahí no vamos a utilizar ni un tipo de punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un eslogan, es un único texto en una sola línea. Ahí no vamos a utilizar ni un tipo de punto, ¿ya? Recuerden que el punto siempre se escribe después de las comillas y los paréntesis. Siempre después, ¿ya? Nunca luego del cierre de los signos de interrogación y exclamación, ¿ya? O sea, si colocamos una pregunta, ¿cómo te llamas, ¿cómo te llamas, niño? ¡Oh, qué hermoso! Entonces, ahí inmediatamente no va a ir un punto. Siempre va una frase y luego colocamos ese punto. Muy bien. Entonces pasamos a lo que es el lexema y el morfema. Recuerden que el lexema son las unidades mínimas, ¿verdad? El lexema es la parte invariable de la palabra que contiene el significado principal. Eso yo quiero que se lo guarden bien. Cuando víamos la familia de palabras y resolví esa separata donde, por ejemplo, reuníamos a las palabras y veíamos cuál era su raíz, ¿recuerdan? Muy bien, entonces esos son los lexemas, ¿ya? Son aquellas palabras que contienen el significado principal y que de esa palabra podemos formar otras palabras. Por ejemplo, ahí les he puesto de ejemplo que de la palabra mar se forman, por ejemplo, la palabra submarino, marino. ¿Cuál es su raíz? Mar, ¿ya? Mientras que los morfemas ya es la parte variable, mientras que el lexema es la parte invariable, el morfema es la parte variable. ¿Por qué es variable? Porque puede estar antes del lexema, en medio o después, ¿ya? Que son los prefijos, que es pre, antes, los sufijos en medio, los sufijos que van al final y los infijos que están en medio. ¿Cuándo tenemos el ejemplo de un prefijo? Por ejemplo, contraproducente.
que contra significa contrario, ¿verdad? Va antes del lexema la palabra contra. Por eso decimos que es un prefijo. Contra va antes del lexema. Por ejemplo, si hablamos de perrazo, ustedes saben que el lexema o la palabra matriz es perro, perro. Entonces, al hablar de perrazo, cuando podemos señalar raso, aso, ahí tenemos un sufijo al final, porque la palabra matriz es per, ¿verdad? De perro. Y aso ya viene lo que es el sufijo. Por ejemplo, un ejemplo de infijo es, vamos a colocar ahí, chicos, quiero que estos cuadros los vayan colocando en su cuaderno de comunicación. Es importante porque aquí a través de los cuadros conceptuales nosotros podemos ir sintetizando lo que tenemos en fichas y lo podemos ir comprendiendo mejor, ¿ya? Entonces, estábamos, por ejemplo, cuando hablamos de un infijo, vamos a poner de ejemplo pueblecito. Pueblecito, pueble es el lexema, ¿verdad? Pueble, de pueblo, es la palabra matriz. Y cito, cuando tenemos la vocal con cito, ahí lo tenemos ahí metido al morfema, ¿verdad? Ahí, cito. Ahí en la parte de en medio, casi al final, ese es el infijo. Entonces se ubican al interior de una palabra, su función es el enlace entre el lexema y el sufijo. Entonces ya sabemos que el lexema es la parte invariable, mientras que el morfema es la parte variable. Luego pasamos a lo que es la noticia. Ya habíamos visto un video sobre qué era la noticia, ¿verdad? La noticia es la información de un acontecimiento actual y de interés masivo. Mayormente esto se da en los medios de comunicación, los medios de comunicación social hacen uso de estos recursos, se podría decir, a través de las noticias. ¿Ya? Sabemos que es la información que se recoge de la realidad y se expresa en el momento. Ya puede ser, bueno, a través del medio de comunicación como es la televisión, o a través de un diario, o ahora que se está utilizando mucho las redes sociales. Se recoge la información, se dice tal cual, de manera objetiva, sin quitarle ni aumentarle. Cuando lo vemos en los textos escritos a través de los periódicos, vemos esta estructura que les he puesto aquí. La volada, el título va a la bajada y el cuerpo o leg. Entonces, en la volada, no sé si ustedes cogen un periódico, siempre arriba del título vemos letras pequeñas. ¿Qué te pueden? Es un texto pequeño que te va a captar el interés, o te va a hacer una pequeña explicación de lo que es el texto. Es una orientación informativa, por decirlo así. Nos va a informar, ya nos va a informar al lector, nos va a informar sobre aquello del título. Nos va a informar sobre aquello que está hablando el título, así en esas pocas líneas. Entonces el título es ese elemento resaltante de la noticia que refleja brevemente el contenido de todo lo que se va a hablar ahí. Ahí tenemos ese resumen, el texto, una línea, que es lo que se va a hablar. La bajada y es una síntesis llamativa.
e impactante del contenido de la noticia. Esas letras pequeñitas que vemos debajo del título, ese es la bajada. Y el cuerpo y el leg. El leg es el primer párrafo. ¿Ya? Es el primer párrafo que te va a explicar. De repente te va a explicar, por ejemplo, el uso, vamos a poner de ejemplo las antenas 5G, un tema muy hablado. Entonces, debajo de ese título, por decir, por ejemplo, pobladores rechazan la instalación de antenas. Entonces, en el primer párrafo te va a explicar los pobladores del caserío tal, a la hora tal, iniciaron las acciones, iniciaron estas acciones tal, no sé, entonces, y siendo las horas tal, se dio esto. Es el primer párrafo que te logra captar todo tu interés, que te va a explicar todo lo que abajo ya va a ir desglosando, qué hicieron los pobladores, qué medios utilizaron, quién llegó, cómo si llegó el fiscal, y luego ya te van a ir explicando en lo que es el cuerpo. Ya de repente ya toman las opiniones de profesionales y van desglosando la noticia, la van desglosando. Eso ya sería el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos visto por lo que es noticia. Luego nos vamos a lo que es registros lingüísticos. Aquí les pido mil disculpas. Hubo en la ficha número 8 sobre registros lingüísticos. Como yo tenía material para segundo de secundaria, les envié signos lingüísticos, ¿verdad? Cuando una palabra era variable, cuando era arbitraria, y muchas características de lo que se desglosaron ahí, pero es un tema más complejo y les pido muchas disculpas. Ya el otro año, Dios mediante, que ya podamos estar juntos, desglosamos ese tema. Entonces, en lo que es el registro lingüístico, les hice esa clase sobre ese tipo de habla que utilizamos en el día a día. Entonces, ese tipo de habla que utilizamos en el día a día los podemos tipificar en tres: en el habla culta, en el habla coloquial y en el habla vulgar. En este video yo les expliqué que era un habla culta. Es un lenguaje formal que utilizamos cuando estamos en grupos tratando temas específicos, científicos, o temas enfocados hacia, por decir, un producto de belleza. Vamos a utilizar ese lenguaje, esos términos que ameritan en esa situación. El habla coloquial es el habla que utilizamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que lo expresamos. Es un habla cotidiana que se expresa en el día a día entre familiares y amistades. Pero también tenemos que tipificar el habla vulgar, que es el uso ya, el escaso vocabulario, porque ahora todo lo abrevian, por decirlo así, y lo deforman y lo convierten en jergas, ¿verdad? Eso es muy utilizado por los jóvenes que tienen grupos específicos, y dentro de ellos utilizan ese lenguaje vulgar, ¿verdad? Y ya ellos, entre ese grupo, conocen el significado de lo que están hablando. Entonces, eso es con respecto al registro lingüístico. Bueno, este primer mapa conceptual que he querido organizar, las pautas, los temas que vamos viendo, es una primera parte. Nos vamos viendo los siguientes temas.